cómo las filosofías del estoicismo y de Nietzsche pueden ayudarnos a entender la ideología de los Jedi y los Sith que vemos en la saga de Star Wars. Bueno, para eso estamos acá hoy. Lo primero que hay que entender es que George Lucas, cuando creó el concepto de los Jedi, se inspiró sobre todo en el budismo tibetano, pero el budismo en sí mismo guarda muchas similitudes con el estoicismo. De hecho, las similitudes entre ambas filosofías de vida es casi idénticas, salvo algunas excepciones. Y bueno, el estoicismo es una filosofía que nace en Grecia y que se basa mucho en esta idea de aprender a controlar lo que uno puede controlar y a desprenderse o soltar aquello que no puede, ¿no? El no dejarse arrastrar por las emociones o por las pasiones más extremas y a tener una vida más centrada, ¿no? Más moderada, ¿no? Y alinearse con la naturaleza, ¿no? Los estoicos creían en una deidad panteísta o panenteísta en la que el neuma o el aliento o el destino guiaba el destino de los seres humanos y de todo el universo, ¿no? Y que por lo tanto, como esta fuerza guiaba el universo, entonces el estoico tenía que reconocer que había cosas que sabía que no podía controlar y otras cosas que sí podía controlar, ¿no? El estoicismo no es una filosofía sin emociones o donde te dicen que si sentís algo tienes que callarte. No, esta es más bien una malinterpretación que se hace de la filosofía. De hecho, en varias cartas de Séneca o de Parencio de Rodas, Epicteto tratan mucho el tema de las emociones y cómo hay que saber sobrepasarlas, ¿no? El punto uno del estoicismo es nunca dejarse arrastrar por las emociones más oscuras, que al igual que Star Wars son la ira y el deseo de venganza, que son deseos que según los estoicos son muy peligrosos porque te llevan a actuar de manera irracional y a hacer daño a otros y a vos mismo. Y claro, es eso, ¿no? Esto lo vemos sobre todo con los Jedi, ¿no? Sobre todo, también, esto es muy importante y esto es la mayor similitud, es que para los estoicos el deber ser, el deber hacia uno mismo y hacia los demás, es muy importante. De hecho, para el estoico, la persona al ayudar a los demás o al conectarse con su comunidad, ¿no? Y seguir la voluntad de la naturaleza a su gusto, a cumplir con su deber, porque los estoicos hacen mucho hincapié en esto, en cumplir con su deber, hace que la persona se sienta imbuida de alegría, ¿no? Que es algo que George Lucas también habla en una conferencia, ¿no? Cuando él diferencia entre placer y alegría, ¿no? Cuando los estoicos hablan que cumplir con tu deber te llena de alegría, ¿no? Te llena de confianza y hacia vos mismo y hacia tu comunidad, ¿no? Que es lo mismo que dicen los Jedi, ¿no? Los Jedi no es que sueltan las cosas porque sean necesariamente no emocionales o antiemocionales, sino porque ellos encuentran propósito y encuentran satisfacción en servir al otro, en servir al prójimo, ¿no? En servir a la fuerza con la galaxia, ¿no? Y justamente los Jedi que caen al lado oscuro son aquellos que no pueden encontrar esa satisfacción, ¿no? No pueden, ellos quieren más y más y por eso terminan yéndose hacia el lado malo, ¿no? Por otro lado, Nietzsche, que de hecho fue alguien que se opuso al estoicismo, pensador del siglo XIX, es todo lo contrario, básicamente. Para Nietzsche, si los estoicos creían en un orden natural, Nietzsche dice no. No existe un orden trascendental de guía moral que nos guíe. Solo estamos nosotros en este mundo, solo estamos nosotros y este sufrimiento, ¿no? Por eso Nietzsche hace hincapié mucho en esto del Übermensch, ¿no? Del ultrahombre o del superhombre, ¿no? Esa persona que se autorrealiza a sí misma y se antepone a los demás, ¿no? ¿Cómo se antepone? A través de la voluntad del poder. La voluntad del poder es, y acá lo tengo, la voluntad del poder es la fuerza vital básica de la naturaleza, ¿no? Pero no la naturaleza en términos estoicos, porque en términos estoicos la naturaleza tiene una voz, ¿no? Tiene un orden. Para Nietzsche la naturaleza no tiene orden, es totalmente indiferente. Es un impulso interno de crecimiento, autoafirmación, desborde creativo y superación constante de uno mismo, ¿no? Y claro, Nietzsche enfatiza mucho en esto de cómo él quiere vivir la vida aunque le haga sufrir, ¿no? Él quiere sentir todas las pasiones, dejarse desbordar por ellas aunque le cueste, ¿no? Aunque le haga sufrir, ¿no?
claramente acá vemos los paralelismos con los Sith, ¿no? Esto no quiere decir que Nietzsche fuera una mala persona o un mal filósofo, sino que a veces, muchas veces se hace una malinterpretación de esta filosofía, ¿no? Que busca autoafirmar a la persona y termina convirtiéndose en un instrumento de dominación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los Sith? O sea, si los Sith hubieran leído a Nietzsche, muy probablemente lo hubieran malinterpretado. ¿Por qué? Porque los Sith encuentran su propósito no en servir al prójimo, como es lo como hacen los Jedi o los estoicos, o en alinearse con este orden natural de las cosas, sino todo lo contrario, al rebelarse contra ese orden. Y acá es algo diferente, porque los Sith saben que existe un orden natural de las cosas, y aún así, sabiendo de ese orden, deciden rechazarlo y hacer de las suyas, ¿no? Eso es muy impactante eso, ¿no? Cuando vemos que Palpatine eh, tiene satisfacción o adquiere satisfacción cuando hace sufrir a los otros o cuando manipula a los otros. Es algo perturbador, ¿no? Pero es así, porque los Sith, como el superhombre de Nietzsche, solo creen en ellos mismos, ¿no? Es una forma de ver la vida muy egoísta y muy solitaria en ese sentido, ¿no? En la que el único propósito de la vida es sentir todas las pasiones, disfrutar, 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 ¿no? Como una droga, ¿no? Como es lo del lado oscuro, ¿no? Por eso yo digo que hay muchas similitudes entre esta filosofía de Nietzsche y los Sith, ¿no? Esta idea del yo, se ve en ambas partes, ¿no? Y eso asusta, ¿no? Porque los Sith son una advertencia. O sea, es una advertencia de lo que pasa cuando te opones al orden de la naturaleza, porque los Sith al final terminan siendo seres trágicos, porque se dejan llevar tanto por las pasiones, por sus errores, por sus falencias, por sus vicios, que al final terminan siendo sombras de ellos mismos, ¿no? Tragedia. Incluso cuando sus inicios caen al lado oscuro por motivaciones buenas o altruistas, entre comillas, eso colapsa cuando ya están transformados, ¿no? Cuando ya lo que impera es el el ego, ¿no? Mientras que los estoicos y los Jedi trataban de moderar el ego, no de destruirlo, ojo, sino de moderarlo, de entenderlo, de tenerlo bajo control, ¿no? Los Sith no, los Sith creen en la liberación completa del yo a cualquier costo, ¿no? Y ese es el lado oscuro, y por eso me parece que es interesante estas similitudes, ¿no? Bueno, gente, nos vemos, que la fuerza os acompañe siempre.